Las 10:01 en toda la República Argentina, una de las noticias más estremecedoras de estos últimos días tiene que ver con esto que te vamos a contar a lo largo de toda la jornada, el asesinato de una abuela, de una jubilada, en el partido de Quilmes. Fue terrible porque la ataron con cables, la taparon con bolsas, una mujer muy querida en el barrio, hacía más de 40 años que vivía allí, tenía 72 y la trataron impiadosamente. Fue encontrada muerta en su propia casa y según ha detallado la policía, se corroboró que tenía marcas que indicarían que fue torturada. Reitero este dato que es realmente dramático. Una abuela asesinada en Quilmes de 72 años que fue torturada por el asaltante que la atacó. Hay un detenido, ahora Javier Díaz te va a dar detalles exclusivos, pero quiero recordarles que la víctima era muy conocida en el barrio, casi que había crecido, que había hecho su familia allí, que conocía a todos los vecinos, porque hacía más de 4 décadas que vivía en el mismo lugar. Se llamaba Teresa. Quienes llegaron a la casa encontraron un cuadro de horror. Estaba tendida en el piso, con signo de haber sido torturada, de haber estado atada con cables, de haber sido asfixiada. Estaba tapada con bolsas y cajas. La mujer vivía sola, según las primeras informaciones, y fue encontrada por un familiar que fue a verla, luego de que no contestara las llamadas. Ahí empezó la real preocupación, no contestaba las llamadas. Está Mercedes Mora trabajando en el lugar. Mercedes, ¿cómo estás? Buen día. Nos imaginamos cómo están todos allí. Un barrio conmocionado porque se conocen todos, la verdad es que a Teresa la conocen de toda la vida, una vecina que además es muy sociable con el resto de sus vecinos, muy querida en el barrio y tal cual contabas vos, fue hallada por una familiar de ella y la policía cuando empezaron a notar que no atendía el teléfono y que es una persona que en realidad se comunicaba con su familia en el día a día. Por eso empezó ya este familiar a sospechar que algo había pasado. Cuando llegaron aquí a la casa encontraron que la casa estaba cerrada, no había nada forzado, al menos en lo que es el primer ingreso a la vivienda y lamentablemente cuando entraron se encontraron con el peor escenario, esto que vos graficabas, la mujer tendida en el piso, tapada con unos cartones que eran unas cajas desarmadas, con unas bolsas, estaba maniatada con cables y estas marcas que indicarían que fue torturada. Inmediatamente, obviamente, se abre una investigación para ver cuál fue el motivo también de esto, cómo puede haber terminado de esta manera. Se llevaron 2 televisores, una bolsa con mercadería, con carne. La verdad es que era bastante sospechoso todo porque incluso no se entendía por dónde habían entrado. Finalmente se descubre por movimientos que hay en la parte de atrás, por cosas que se habían caído, que la persona que hoy está detenida, que es Jonathan, su vecino, un joven con quien comparte medianera, habría ingresado justamente saltando esta pared al patio trasero y de allí ingresado a la casa directamente. Sí. El motivo por qué podría haber hecho esto Jonathan, la verdad es que se desconoce, pero acá lo que marcan incluso la familia de Jonathan es el problema de adicciones que tiene el joven, lo mal que se llevaban ellos, bueno, lo mal que se lleva con el resto de los vecinos también, porque es una persona muy Mercedes, conflictiva. a ver, lo que dicen en el barrio es que fue Teresa, como podía haber sido otra persona, que este joven tenía antecedentes penales, tal cual, realmente pesados, y que además, este no es un dato menor, fue entregado por su propia familia, por su propio padre, que lo entregó a sabiendas de que tiene un asesino y que es su propio hijo, aunque debe ser dolorosísimo esto, lo entregó. Había manchas de sangre en la zapatilla que ahora estamos viendo, digo, todo cierra para ya tener al asesino que entiendo, Mercedes, habría actuado solo. En principio sí, es lo que se entiende. Él fue detenido en Villa Itatí, que no estamos muy lejos de ese lugar, en un lugar donde incluso está marcado como el lugar donde él iba a comprar Paco, porque esto que cuento lo reconoce la familia misma, el problema de adicciones, el lugar donde él consumía, donde compraba también estas cosas para consumir. La familia hizo todo el camino y se lo dejó allanado a la policía para que puedan también dar con él, porque
A ver, una persona obviamente enferma que atraviesa este problema de adicciones y que la familia intentó rescatar 1000 veces Sí, de esta vida, pero que no pudieron, pero entendiendo lo que estaba pasando, vieron la gravedad del hecho y lo entregaron. Y una particularidad que se multiplica por muchas personas, no solo en el conurbano bonaerense, que es salir a robar para poder comprar droga. Claro. Para poder comprar Paco, para realimentar ese círculo vicioso que termina con esto, con este joven de 21 años que mata a su vecina de toda la vida. Y siempre, Guille, hablamos del estado de abstinencia, porque por lo general cuando van a robar es porque están en última instancia. Y también hay que contar que la tía de Jonathan es quien lo ve saltar la medianera de esta casa y que hace una semana lo estaban buscando porque estaba en la villa, no salía de la villa claramente para drogar. Ahora, Mercedes, lo que dicen es que este joven ingresa ya directamente con un cuchillo. Digo, esto que voy a contar es terrible, pero es lo que marca la crónica policial, que primero la apuñala, después la tortura, hasta que termina perdiendo la vida, pero que ya entra armado con este arma blanca. Sí, completamente hogareña. Ese arma blanca, ¿no? Porque lo acababa de sacar de su casa. La verdad es que es una violencia que pocas veces se ve, por eso el motivo era muy investigado, porque a veces cuando vamos a hacer coberturas de policiales y cuando la investigación de los policiales se da, puede ser que termine con estas consecuencias, ¿no? La muerte de la víctima, pero no con tanta hazaña. Eso es lo que llamaba la atención en este lugar. Mira, había un conflicto bastante marcado que tenía que ver con compartir esa medianera, el constante intento de paso hacia la casa de esta mujer. Por eso esta mujer también vivía reclamando a la familia que por favor traten de retenerlo, porque sabía que en algún momento él podía saltar esa pared que compartían en los patios. Entonces se sabía que había ya un conflicto y una mala relación con esta vecina, pero jamás, Guille, jamás imaginaron que Jonathan podría terminar haciendo algo de esta manera. Estaba atravesando una situación de consumo, dice, muy problemática que llevó a esto. Y te digo más, hoy escuchaba a vecinos que decían que la abuela Teresa, esta abuela asesinada, hasta en su momento se preocupaba por la salud mental de este joven, por su consumo, que había hablado con la familia y es quien termina asesinándola. O sea, la abuela preocupada por este joven que termina siendo su asesino, Mercedes. Porque prácticamente lo vio nacer. Estamos hablando de vecinos de toda la vida que compartieron, fíjate, nada, una pared de por medio, 40 años Teresa viviendo en este lugar, este joven tiene 21. Obviamente... Podía ser su nieto. Una mujer que vive sola, que tal vez podía ser su nieto, y esta parte también la sensibilizaba. Entonces, viendo también cómo una familia en medio de la lucha también constante de querer sacarlo de las adicciones, ella había empatizado mucho desde ese lugar, pero obviamente tampoco ella imaginó, aunque veía el conflicto, aunque lo veía porque se quejó varias veces de ese intento de cruce de la medianera, aunque lo veía, jamás imaginó que podía terminar con esta crueldad, obviamente. Hubo una pelea, Guillermo, buen día. ¿Qué tal, Javi? Hubo una pelea adentro, es decir, se resistió la señora Teresa. Ahí veían ustedes unas zapatillas, están viendo unas zapatillas, el borde de una zapatilla. ¿Por qué? Porque tenía manchas hemáticas, ¿sí? Hicieron la pericia, obviamente es parte de la prueba que tienen, más allá que él tenía algún tipo de vínculo. El hecho de ocasionar o producir este robo, si bien no interesa demasiado porque la mató y eso es lo más grave de toda esta cuestión, es vinculado obviamente a lo que estaban mencionando, ¿no? El tema de drogas y demás, y además una negativa a esta mujer de darle algo a él. Ahora, y no solamente dinero, estoy hablando de cosas como para vender. Para reducir. Exacto. La pregunta es, ¿se podía haber evitado? Porque el 23 de febrero pasado, este joven había estado detenido algunas horas por encubrir un delito. Digo esto porque ya tenía muchísimos antecedentes y lamentablemente esta fue una crónica anunciada, porque al momento de la detención, reitero, la propia familia da los datos para que lo vayan a buscar, entiendo, Mercedes, a Villa Itatí. ¿La tía? Sí. Claro. A Villa Itatí.